Bienvenidos a este video de biología. Les voy a hablar sobre dos reinos más, que son el reino hongos y el reino plantas. Voy a comenzar con el reino hongos. El reino hongos, también denominado reino fungi, es un grupo amplio, ¿sí?, que está formado por al menos tres líneas evolutivas. Primero quiero contarles algunas características generales. Son organismos formados por células eucariotas. Dentro de este grupo no hay ningún organismo procariota, que pueden ser tanto uni como pluricelulares. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos. A diferencia con las plantas, y esta es una característica muy importante, no forman tejidos verdaderos. Es decir, las células se agrupan y forman estructuras semejantes, verdaderos, semejantes a tejidos, pero en realidad son pseudotejidos o falsos tejidos. No llegan a tener la característica de tejido verdadero. Y pueden ser también terrestres o acuáticos. Muy bien, quiero darles ahora algunas características que a los científicos les permitió separar a los hongos totalmente de el grupo de los vegetales, porque antiguamente se pensaba que los hongos, por encontrarse fijos debido a esa característica, se los agrupaba con las plantas, pero después, debido a características más o menos químicas y moleculares, se dieron cuenta de que tienen más parecido a los, entre comillas, animales que a las plantas. ¿Cuáles son esas características? Las siguientes. En primera instancia, presentan como producto de reserva, PR es producto de reserva, glucógeno. ¿Quiénes más tienen como producto de reserva el glucógeno? Los animales. Ya vamos a ver qué grupo o qué producto de reserva tienen las plantas. Otra característica es que en la pared celular, además de poseer celulosa, poseen otro polisacárido que se denomina quitina. La quitina está presente en algunos animales también. ¿Y cuál es la característica más sobresaliente? Es que los hongos en su nutrición son heterótrofos. A diferencia de las plantas que son autótrofas. Los heterótrofos consiguen su alimento, ¿sí?, del medio. Bien, quiero contarles ahora algunos grupos ecológicos que podemos encontrar en los hongos. Les voy a citar tres grupos que me parecieron importantes para que conozcan. Uno de esos grupos ecológicos es el grupo de los saprófitos, los hongos denominados saprófitos. Son los comúnmente denominados descomponedores, es decir, se alimentan de la materia orgánica que se encuentra en el medio y junto con la bacteria forman el grupo de los descomponedores, ¿sí?, importantísimos para el reciclaje de los nutrientes en los ecosistemas. Después tenemos otro grupo, que es el grupo de los parásitos. Los parásitos son aquellos que se alimentan o que consumen sustancias de otros seres vivos. Y son los que causan numerosas patologías, tanto en plantas como en animales y como en hongos. Y además, el tercer grupo es el grupo de los hongos simbióticos, es decir, aquellos
que establecen simbiosis con otros seres vivos para formar asociaciones en la naturaleza donde cada una de esas especies saca provecho. Ejemplos de simbiosis de hongos con otros organismos son, por ejemplo, los líquenes. Bien, quiero contarles ahora, para finalizar el reino hongos, grupos destacados. La primera fotografía nos está mostrando un primer grupo de hongos que se denominan zigomycetes. Esto es una I, zigomycetes. El grupo de los zigomycetes son los hongos denominados comúnmente como mohos, ¿sí? Mohos. Y en general forman colonias que son con un aspecto algodonoso o aterciopelado, perdón, ¿sí? Que pueden adoptar distintas coloraciones, como por ejemplo verdes, blancas y negras. Ejemplos son, por ejemplo, el moho que se forma en el pan o el moho que se forma en las frutas, ¿sí? Como vemos con más detalle en la fotografía. Este hongo se denomina Rhizopus nigricans y es el que justamente se forma en el pan o en las frutas. Tiene este aspecto. El otro grupo de hongos es el grupo de los ascomicetes. Los ascomicetes pueden ser unicelulares, como los que vemos en la fotografía. Cada uno de estos constituye un hongo y son, por ejemplo, las levaduras, las que se utilizan para panadería, por ejemplo. Y tenemos dentro de los ascomicetes hongos pluricelulares, como por ejemplo el hongo Penicillium, que es el que se utiliza para fabricar la penicilina, que es un antibiótico. Y después tenemos un tercer grupo, que es el grupo de los Basidiomycetes, que reúne a los clásicos y más conocidos hongos de sombrero. Los hongos de sombrero, por ejemplo, vemos en esta imagen a los champiñones que son comestibles. Hay hongos de sombrero que no son comestibles, por ejemplo. Bueno, y ahora voy a pasar a el otro reino que vamos a ver en este video, que es el reino plantas. El reino plantas tiene características muy puntuales. Primero, obviamente son eucariotas. ¿Qué otras características tienen? Pueden ser terrestres o acuáticas. Siempre las plantas son pluricelulares, ¿sí? Y forman verdaderos tejidos, a diferencia de los hongos y de las algas que no formaban tejidos verdaderos. Pared celular con celulosa y otros compuestos, y además son autótrofas, a diferencia de los hongos, por ejemplo, que eran heterótrofos. Y otra característica es que viven fijas a un sustrato que puede ser vivo o puede estar muerto, ¿sí? Bien, voy a pasar ahora a hablarles sobre los grupos más destacados dentro del reino plantas. El primer grupo es el grupo de las briófitas. Las briófitas son más conocidas como musgos y hepáticas.
El otro grupo dentro de las plantas es el grupo de las pteridófitas. Las pteridófitas es el grupo de plantas que reúne a los helechos. Y estos dos grupos comparten características similares. ¿Cuáles son esas características similares? Que tienen reproducción tanto sexual como asexual, ¿sí? La sexual, por ejemplo, por esporas, necesitan un ambiente húmedo para poder desarrollarse. Y además alternan generaciones, una generación sexual y otra generación asexual. El tercer grupo es el grupo de las antófitas. Y es conocido vulgarmente como el grupo de las plantas con flores. Obviamente, si producen flores, van a producir como consecuencia frutos y semillas, cosa que las briófitas y las pteridófitas no producen. Las briófitas y las pteridófitas no poseen flores, tampoco producen frutos ni semillas. Las antófitas sí. Y dentro de las antófitas tenemos dos grupos bien diferenciados. El grupo de las gimnospermas, que reúne a los pinos, a los cedros, a las araucarias, ¿sí? Etc. Y además el grupo de las angiospermas, que agrupa al resto de las plantas que tienen flores más vistosas. Entonces, en este video lo que les expliqué fue características, ¿sí? Tanto de los grupos y ejemplos del reino plantas y del reino hongos.